¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al programa de Cerca de esta mañana de viernes, fin de semana. Estamos transmitiendo en vivo para El Salvador a través de Canal 25, señal abierta 98, 41 y 25 en cable digital, pero también entramos en vivo en este momento a Estados Unidos vía satélite. Queremos agradecer a todos los que nos ven también a través de la página web en el www.delcamino.org.sb. Entramos también en tiempo real, así que usted no tiene excusa para dejar de ver el programa de Cerca todas las mañanas. Hoy queremos darle un vistazo a temas de migración, pero también a un contexto que vive el país visto desde la diáspora salvadoreña. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué implica la diáspora? Bueno, entonces los salvadoreños en el extranjero, los salvadoreños viviendo en Estados Unidos, en este caso en particular. Así que le invitamos que se quede con nosotros, tenemos mucha información. Ahí aparece el Facebook para que usted pueda poner en contacto con nosotros y emitir su opinión sobre el tema que abordamos esta mañana. Salvador Sanabria, de Rescate de Los Ángeles, pero también miembro de Salvadoreños en el Mundo, está conmigo esta mañana, y César Ríos, de ACEFIN. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Gilson, por tenernos en tu importante programa, y saludos a los compatriotas que nos ven en las diferentes ciudades en Estados Unidos. Mi estimado César, bienvenido. Muchas gracias. Esto se había perdido. Aquí estamos nuevamente compartiendo con el público sobre estos temas de migración, y muy bien, celebrando que esta semana hemos dado un paso más en la institucionalidad del tema migratorio en El Salvador. Bueno, sí, justamente se juramentó la directiva o el directorio de ¿cómo se llama? Del INSAMI, del Instituto Salvadoreño del Migrante. ¿Verdad? Que esto yo creo que es un paso importante en la medida en que se puede institucionalizar el tema del apoyo a los migrantes en el exterior. Pero antes de eso, Salvador, quiero comenzar contigo. Ayer hubo una noticia muy importante, aunque no es esta la conclusión de un proceso migratorio que están esperando miles de salvadoreños, centroamericanos e indocumentados en Estados Unidos en general, pero creo que va esto mucho más rápido de lo que en algún momento pensamos. Salvador, ayer la Cámara Alta dijo, pasemos, ¿verdad?, al último paso de esta reforma migratoria que va a beneficiar a los Estados Unidos, ¿verdad?, en primer lugar, y en segundo lugar un poco de estabilidad a los indocumentados. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Salvador? Bueno, un día muy importante en esta batalla que ha durado casi 10 años, porque acordémonos que el primer intento que hubo fue en la primera administración de George W. Bush, y dados los eventos de septiembre 11, no se pudo continuar con el proyecto de reforma de la ley de inmigración de los Estados Unidos, y el hecho de que la iniciativa por parte de el grupo de los 8 en el Senado, 4 republicanos y 4 demócratas, haya fructificado en un voto mayoritario y en aprobar la versión de la potencial legislación de reforma del Senado, pone presión a la Cámara Baja, o sea, a la Casa de Representantes, dominada por los republicanos, para salir con su versión y que se vote a favor de esa versión. Y el próximo paso es un comité de conferencia entre el Senado y la Cámara de Representantes para sacar una versión última de esa legislación, la que iría al escritorio del presidente para que la sancione positivamente o vete la resolución aprobada por ese comité de conferencia. No sé cómo llamar esta reforma, Salvador. ¿Es la reforma que se está esperando? ¿Es el paso que estaban esperando, unos dicen 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos desde hace 10 años, como tú dices, y que en los últimos 3 meses esto se aceleró
digamos, con una premura a partir de la buena intención, pongámosle, de 8 congresistas que han estado peleando sobre el tema. ¿Es esto lo que está buscando, digamos, la comunidad indocumentada en Estados Unidos? Mira, no va a ser una ley que llene todas las expectativas al 100% de los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, de las personas que están tratando de buscar un mejor futuro para sus familias, pero sin embargo, cualquier legislación que lleve a una residencia permanente, a un permiso de trabajo y un camino a la ciudadanía y que le permita viajar a las personas entre la nación de residencia y su nación de origen, es una legislación que verdaderamente llena unas aspiraciones que son claves para la vida y el futuro de la familia migrante en los Estados Unidos. Segundo, demuestra la realidad política de esa nación en estos momentos. El voto latino es el voto del futuro y los políticos que no le apuesten a los intereses de la comunidad latina en Estados Unidos, simple y sencillamente, mejor que se retiren de su carrera política porque no tendrán futuro. César, como representante de ASEFIN, un ente, una institución que trabaja en el tema de la orientación financiera en cuanto a las remesas, ¿qué implica desde el punto de vista de remesas y desde el punto de vista económico para las familias salvadoreñas que van a salir beneficiadas con esta reforma? ¿Cómo poder sacarle el mayor provecho a un tema del que se ha discutido tanto tiempo y que ahora tenemos la posibilidad? Por ejemplo, alguien decía, bueno, tiene capacidad Salvador para poder enfrentar esta situación en cuanto a que esta gente que no ha podido venir al país durante los últimos 10 años, hoy lo podrá hacer. Y con una visión de emprendedurismo, buscar cómo invertir esas remesas que hasta hoy no han tenido el efecto en el país de inversión como algunos han querido. ¿Cómo se mira esto desde el punto de vista económico, financiero, de remesas y de inversión? Fíjate que acabamos de sentir un síntoma muy interesante que habría que evaluarlo. En el mes de marzo y abril hubo un síntoma de reducción de remesas familiares al país. Habría que ver cómo interpretamos eso. Podría ser que la expectativa se está generalizando sobre lo que podría resultar una reforma migratoria en Estados Unidos. Hay familias que tienen expectativas, tanto los de aquí como los de allá, y eso ha provocado una reacción financiera. Interesante porque aquí habría que tocar una responsabilidad nacional de orientar. Por ejemplo, podría llevarse a una confusión que lo que pasó ayer en Estados Unidos, muchos se van a adelantar haciendo unas interpretaciones equivocadas sobre que ese proceso de la reforma que está allá, y entonces informan de que esto va por buen camino y que hay resultados ya concretos, y empieza la población a actuar de una manera descontrolada. Ahí necesitamos orientación, y tiene que ver en el sistema financiero, porque hay una restricción, hay una voluntad individual y familiar, tanto en Estados Unidos como en El Salvador, haciendo interpretaciones sobre este proceso de reforma. Lo ideal sería, y por eso empezábamos esta conversación esta mañana, que hay la necesidad de institucionalizar en El Salvador el tema de interpretación de tanto de la migración como de la remesa. El aparecimiento ahora del INSAMI, del Instituto Salvadoreño del Migrante, es oportuno, porque en El Salvador no ha habido un esfuerzo formal que aglutine una interpretación institucionalizada, tanto de salvadoreños viviendo en el exterior como de las instituciones no gubernamentales en El Salvador, y ni la academia ni la empresa privada que se junten a crear un instituto de interpretación de la realidad sobre el tema. Entonces aparece el INSAMI, y el INSAMI pretende aportarle al país
para que generar opinión pública que orientadas a la toma de buenas decisiones, tanto en el tema de uso productivo de las remesas familiares, tanto el tema de participación ciudadana en el desarrollo comunitario, que ya no podemos negar que en El Salvador ya estamos hablando de un desarrollo local transnacional. Bueno, Salvador justamente es el vicepresidente del INSAME, del Instituto Salvadoreño del Inmigrante, y César Ríos está fungiendo como director ejecutivo. Justamente lo que decía Salvador, ¿cómo va a impactar, digamos, estas reformas que se están llevando a cabo en los Estados Unidos y estos cambios? De repente, estas últimas semanas, si no me equivoco, César, hubo un incremento, por lo menos se dijo que había habido un incremento en las remesas. Sí, sí. Digamos, acciones que nos agradan, pero habría que ver también si de la misma forma lo están viendo los políticos en El Salvador. Es decir, no quiero entrar en polémica con esto, sin embargo, yo creo que el tema de los salvadoreños en el extranjero debe de verse desde otra lógica y no desde la lógica remesista, porque la noticia que vimos esta semana, y quien la dijo, la decía con mucho, que bueno, ahí miren, ha habido un incremento en el monto, en el envío de remesas a los Estados Unidos. Pero en base a la parte económica, no en base a lo que representan los salvadoreños en el extranjero. ¿Qué implica el INSAME para los salvadoreños en el extranjero desde el punto de vista humano, Salvador? Bueno, la razón central por la que nace el instituto es por el vacío, la falta de una política de Estado pública sobre el fenómeno migratorio que afecta al país, que afecta a la región y que nos pone en el plano de una relación transnacional entre la nación de origen, en este caso El Salvador, y las naciones donde los salvadoreños residen, principalmente en este caso los Estados Unidos de América. Entonces, ¿cuál será el impacto de una reforma migratoria para el país, para la nación? Bueno, primero va a tener un impacto claramente, digámosle, cultural, porque va a plantear la reunificación de la familia salvadoreña. Estamos hablando de 220,000 salvadoreños que en este momento están protegidos por el TPS, pero que no pueden viajar y no pueden emigrar a sus familias si así lo desearan, familias que viven en la nación de origen. Ese es un primer impacto, digamos. Segundo, un impacto económico más allá de las remesas, porque esos 220,000 salvadoreños y más que ni siquiera tienen protección del TPS, van a poder en algún momento viajar a su nación de origen. Lo que plantea un desafío para esta nación: cómo canalizar ese capital humano, cómo canalizar las necesidades de estos salvadoreños y su interés de invertir en la nación de origen y para el desarrollo sostenible de esta nación. Mayor creación de empleo, mayores oportunidades de formación y educación, que son los temas en los que hay que discutir, y no hay que temerle a la controversia o a los desacuerdos, hay que abordarlos como tales y tal vez alrededor de esas discusiones construir consensos en las políticas públicas adecuadas que tomen el fenómeno migratorio salvadoreño como una ventaja y una oportunidad. ¿Qué incidencia tendrá, César, el Instituto Salvadoreño del Inmigrante en las políticas públicas que se están hoy mismo intentando promover? Por ejemplo, como decía Salvador, esa inversión, ese buen manejo y esa reorientación del tema de los migrantes y las remesas, que es justamente lo que muchos han pedido. Y aquí, por ejemplo, hemos mencionado, porque ya nos han escrito, miren, yo llegué a El Salvador, quise invertir en El Salvador y me pusieron tantas trabas, pero de repente salen diciendo los funcionarios públicos hipócritamente que los salvadoreños tienen la oportunidad de invertir en el país y que no lo hacen porque no quieren. ¿Cuál va a ser la incidencia del Instituto del Migrante, César?
En primer lugar, manifestar satisfacción y mucha felicidad porque hemos logrado un paso más en estos niveles de organización sobre el tema migratorio. Hicimos la firma de constitución del INSAMI y hubo buena representación. Hubo sociedad civil, hubo academia, el gobierno estuvo bien representado, contamos con la presencia del viceministro de Salvadoreños en el Exterior, nos juramentó la junta directiva, el viceministro para la cooperación, el señor Jaime Miranda, tuvimos representación de la presidencia, de transparencia, de la Dirección Nacional de Micro y Pequeña Empresa, o sea, hubo una buena representación. A quienes echamos de menos fueron a los partidos políticos. Invitamos a todos los partidos políticos, no llegaron a nuestra firma de constitución y seguimos diciéndolo, ¿no? Ustedes están elaborando una agenda de país. Nosotros, como organización integrada por salvadoreños en el exterior y por sociedad civil salvadoreña, tenemos una agenda y una propuesta de nación interpretando el tema de migración y de remesa y todo lo que viene. Esperaríamos que tomen en cuenta la opinión del INSAMI, del Instituto Salvadoreño del Migrante, para que sea coherente con la realidad. Y en función de eso, lo que preguntabas, es muy oportuno el nacimiento de este instituto porque encontramos una situación muy particular en El Salvador sobre el tema de migración. Por ejemplo, El Salvador es uno de los países que tiene un atraso, uno de los atrasos mayores en tema de legislación del tema de migración. O sea, las leyes que en este momento están funcionando para el tema de migración fueron diseñadas desde 1958 y se reformaron en el 80, pero no han sido tocadas aquí. Entonces nos surge una reforma del tema de ley de migración, pero también nos surge el diseño de una política real migratoria en El Salvador. Bueno, ¿y ya dónde está la ley que protege a los salvadoreños en el extranjero y su familia? Porque de repente se lanzó con tanta pompa, pero de repente también desapareció como por arte de magia. Digo esto porque yo no lo he visto. Es una ley y es una de las cosas que observamos con muy buenos ojos de este gobierno. Este gobierno ha hecho dos cosas positivas en el tema migratorio. Uno es el voto en el exterior. Se ha dado un paso más. Aunque estamos demandando otros elementos que contengan el voto en el exterior, hay que elegir y ser elegidos también, por ejemplo. El otro tema se crea una ley de protección al salvadoreño en el exterior y su familia. Un paso más, tenemos la ley de que ha habido problemas de su financiamiento, de su funcionamiento, de su representatividad. Ahí está, pero hay una ley que el INSAMI tiene que tomar Pero aquí hay un montón de leyes en el país. Todos los jueves la Asamblea aprueba leyes o modifica leyes, pero el país sigue en una condición. Es decir, por lo menos yo no he visto, o creo que no ha habido cobertura entonces mediática a las acciones que ha tenido esta ley o este instituto que debería estar velando, como dice, por los migrantes y sus familias, más allá de lo que estamos pensando si va a incrementar la remesa o no. Es decir, ¿qué implica esto? ¿Cuál va a ser el papel del instituto en cuestión de coordinación con esta ley, César? ¿Ustedes han planteado esto? Estamos por plantearlo. Nuestra agenda como instituto para incidir en la vida nacional con el tema migratorio considera un acercamiento al conmigrante, al Consejo Nacional para la Migración. Y ya saben que existimos. Ya estuvo con nosotros el viceministro de Salvadoreño en el exterior, ya sabe que existimos, ya sabe el nivel de representación que tenemos y podemos funcionar con ellos. Nosotros nos vemos muy proactivos como INSAMI de que existe una ley y que esa ley hay que aplicarla, porque la ley llevó un proceso muy largo de su aprobación. Pero como tú dices, se aprobó, tiene elementos muy importantes sobre el respeto de los derechos humanos que van insertos ahí y que ahora estamos en las cosas más difíciles y burócratas, es en su aplicación. Y yo creo que podemos incidir políticamente, tanto de Estados Unidos como de aquí, ya estamos aquí y queremos trabajar. Pero si me permites,
Gilson. Te voy a permitir cuando regrese el corte comercial, Salvador, con todo gusto. Voy a un corte comercial, regresamos unos pocos segundos. Son temas tan importantes porque, ¿qué decía alguien en el lanzamiento del Instituto Salvadoreño del Migrante? ¿Qué pasaría del Salvador sin los 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos y en otra parte del mundo? ¿Qué fuera de este país? No nos hemos puesto a pensar esa parte, que creo que también los políticos deberían de reflexionar en ese punto y deberían de darle, como decía César, mayor herramienta y dientes y recursos a la implementación de esta ley, porque aquí hay leyes habidas y por haber, pero que se apliquen es otra cosa. Pero en este tema en particular deberían tomarlo un poco más en serio. Vamos a un corte y regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchas gracias por seguir con nosotros en el programa De Cerca de esta mañana. Salvador Sanabria, director ejecutivo del Rescate, presidente honorario de Salvadoreños en el Mundo y hoy vicepresidente también del Instituto Salvadoreño del Migrante, junto con César Ríos, director ejecutivo de ACEFIN, pero también el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante. César, yo creo que es importante esta mañana abordar el tema de la migración en un contexto interesante. Los Estados Unidos está viendo cómo regula el tema de la migración, aunque algunos a regañadientes, como dicen, tanto radicales, creyendo que son absolutos en los Estados Unidos y que esa tierra les pertenece. Yo siempre digo, por ejemplo, que alguien decía ayer, y decía un presentador de noticias, que ojalá que los americanos piensen, dice, en los hispanos. A mí me dio risa y me molestó. No tenía la posibilidad de decir, no, mire señor, usted está equivocado. Diga a los estadounidenses en relación a los hispanos o a cualquier otra, porque aquí somos americanos. Sí, yo creo que hay que manejar bien los términos, porque si no nos ninguneamos, nos autoninguneamos. Y eso no puede ser en este país, ni en cualquier parte del mundo en donde esté un hispano. Y hablando de ningunear, Gilson, porque por favor, Salvador, pedí la oportunidad de opinar sobre el rol de INSAMI en su relación con el Estado salvadoreño. La próxima batalla de derechos que vamos a iniciar es por superar el déficit de los derechos políticos que la diáspora tiene con respecto a los derechos del Estado que el Estado concede a sus ciudadanos en El Salvador. César dijo, hay que elegir y ser electos. Entonces, el voto en el exterior lo están vendiendo muy bien en la campaña política que ya dio inicio en este país de cara a las elecciones presidenciales. No es suficiente, señores. Eso tiene un déficit. Primero, tiene el déficit que no incluye las elecciones locales de consejos municipales y las elecciones para el Parlamento salvadoreño, para la Asamblea Legislativa. Segundo, tiene el déficit que no incluye un porcentaje, una cuota de representación de los salvadoreños en el exterior, en esos gobiernos locales y en el Parlamento salvadoreño. O sea que esos déficits hay que llenarlos. El otro aspecto tiene que ver con la parte de lo económico y lo financiero. En este país hay un déficit con respecto a la inyección de capital que la diáspora salvadoreña hace directamente a la economía nacional, que en este momento ya es el presupuesto comparable al presupuesto de esta nación. O sea, todo lo que consume en bienes y servicios las instituciones del Estado salvadoreño.
Pero los 3 millones de salvadoreños que residen fuera del país, más del 25% de la población de esta nación, no demandan ningún servicio ni beneficio de esa inversión a la economía y a la sociedad nacional. Mientras otros grupos corporativos y gremiales en este país y organizaciones sí demandan de la mejora de los servicios del Estado para esos grupos de interés. Entonces ahí hay un déficit que hay que nivelar, porque si viene la reforma migratoria y millones de salvadoreños van a poder emprender compañías, empresas, familiares en esta nación, tenemos que estructurar muy bien cómo se van a facilitar esos negocios, cuáles van a ser los incentivos. No solo pueden ser para las grandes corporaciones, hablando del asocio público-privado, que parece ser que va a ser un coto de caza de grandes empresarios y de grandes intereses económicos, incluyendo los nuevos ricos que tiene el país. ¿Dónde quedan entonces los empresarios de la diáspora? ¿Dónde quedan los emprendedores de la diáspora? ¿Y dónde quedan las empresas familiares de la diáspora? Esos son los puntos que hay que discutir en la mesa, todos sentados alrededor, para ver cómo le echamos duro a la marcha hacia adelante de esta nación y de esta región. Pero ¿cómo se mira desde tu percepción los salvadoreños en el extranjero, Salvador? Porque pareciera que la implementación del voto en el exterior es la panacea para darle la representatividad que según los políticos nuestros han estado exigiendo los salvadoreños en el extranjero. Es decir, ¿es realmente eso? Es una legislación imperfecta que tiene déficits. Te lo voy a decir, pues ahorita se está implementando una supuesta campaña de duización y empadronamiento de los salvadoreños en el exterior, en varias ciudades de Estados Unidos y de Canadá, pero la campaña no está rindiendo los frutos esperados por esas instituciones. Primero, porque la ley llegó tarde. Segundo, porque se tardaron una infinidad en la discusión del presupuesto. Tercero, hoy que el presupuesto ya está adjudicado con sus reducciones y recortes, hay una pelea interna en el Tribunal Supremo Electoral de cómo adjudicar todos esos servicios para la implementación de todas las tareas, incluyendo las campañas de promoción y educación de cara al evento electoral del próximo año. Entonces, en el exterior también hay problemas de coordinación porque se ven envueltas 3 instituciones: el Registro Nacional de Personas Naturales, el Tribunal Supremo Electoral y las sedes consulares, que son responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta nación. Entonces vemos que hay muchos elementos a superar para futuros eventos electorales, que hay que mejorar, que hay que eficientar para permitir una participación plena de los ciudadanos que residen en el exterior en la toma de decisiones de quién nos va a gobernar en el futuro. O sea, hay interés de la comunidad fuera de participar en la toma de decisiones, pero deben de darse los medios y las facilidades para hacerlo. Hemos recibido llamadas y preguntas de amigos que están, por ejemplo, en Anchorage, Alaska, y hay una comunidad importante de salvadoreños y salvadoreñas que dicen: ¿y aquí cómo hacemos para participar en el evento electoral? Simple y sencillamente no hay el mecanismo para facilitarles a ellos su participación, porque no hay sede consular en esa región de los Estados Unidos. Entonces tenemos que superar muchas debilidades que en este momento presenta el sistema, y esa es parte de la agenda de lucha del INSAMI a futuro. Hay un dato que es interesante para el tema de interpretación electoral. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples, dice que el 20%
de los hogares en El Salvador reciben remesas y que este 20% está compuesto por 3 mayores y 2 menores. Lo que implica para intereses electorales, imagínate, el nivel de influencia que podría tener una población de salvadoreños en el exterior sobre su familia. Y de repente le dicen, no votes por ese partido o votá por ese candidato, y hay una influencia directa. Entonces yo creo que estas son un poco... Que fue lo que pasó en pasadas elecciones, para la redundancia, ¿no? Claro. Que le decían, no, mire, si usted vota por el Frente, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con nombre y apellidos? Si usted está por el Frente... Se acaba la remesa. Se acaba la remesa y van a expulsar a todos los salvadoreños que están en Estados Unidos. Claro, eso fue lo que le costó mucho a un partido político anteriormente, porque una amenaza de ese tipo que toque la economía doméstica de todos los días ahí de la familia, por mucho que quiera este partido, pero yo voy a conservar de donde como. Pero creo que ha habido una madurez política de las familias, hay una madurez en la interpretación del tema migratorio que es muy interesante. Pero que habría que ver cómo se hace una sincronización entre los intereses partidarios, políticos y los intereses familiares para desarrollar planteamientos coherentes. ¿Y a dónde es que se separa, César, esos intereses de los que estamos hablando, digamos, de la diáspora, de la necesidad, de, por ejemplo, de que en este país se pueda invertir? Me escribía esta semana alguien, decía, yo estoy invirtiendo en Guatemala, me permitieron abrir unos hostales en Guatemala, 3 hostales en Guatemala, donde he invertido un aproximado de $900,000, que podría haber invertido en El Salvador y lo intenté y no pude en el oriente del país. Es decir, ¿a dónde se separa esto? O si en particular por parte de los que toman decisiones en el país para la apertura y la visión sobre qué es lo que quieren en el país, se pierde. ¿Qué hay de parte de los partidos políticos en torno a esto? ¿O es que están miopes? ¿O es que temen el crecimiento del poder de la diáspora y que en determinado momento, con una visión diferente, digamos, de cómo se mide el país, porque de repente alguien dijo, no, me pasa que en El Salvador los tienen ciegos, los tienen dormidos los políticos con todo lo que hacen, ¿verdad? Además hacen cosas hasta en la madrugada para que la gente no se dé cuenta, pero ustedes siempre se dan cuenta en el extranjero. Entonces, ¿cómo o dónde se separa esto, César? El interés del Salvador con el interés de la gente que, como decía Salvador, mantiene el presupuesto anual. Si lo tomáramos así como literal, 4,000 millones son los que se requieren para mantener fiscalmente este país todos los años, y es lo que se recibe de remesas todos los años. Sí, mira, hay un dato importante que ha dado en cifras macroeconómicas este gobierno. Ha aumentado la producción nacional. Hay un dato que dice que la producción nacional ha aumentado y hay un toque así muy proactivo de la productividad a nivel local. Interesante porque al hablar del tema de participación, de cómo identificar canales para agilizar la participación de la inversión de los salvadoreños en el exterior acá, no creemos, particularmente yo planteo que no es un problema solamente ni del gobierno, ni solamente de los salvadoreños en el exterior, sino que aquí es muy importante que la empresa privada se involucre en estos planes de desarrollo. Porque no puede ser ahí que sigamos con lo mismo, que los salvadoreños en el exterior elaboran una agenda, que el gobierno elabore otra agenda separada y no se junten para diseñar ese país que tanto estamos pensando. Entonces el planteamiento es, si no hablamos de una estrategia de alianzas entre la empresa privada, los salvadoreños en el exterior y los planes de gobierno, esto no va a llevar a un camino coherente. Porque aquí se está hablando, por ejemplo, que se está intentando generar confianza en el empresariado extranjero para que venga a invertir al país. Es decir, esto es un discurso de doble cara. Pues sí, porque los intereses de las élites dominantes están en función de las élites económicas cercanas a ellas. O sea que en ese sentido, qué bueno y que ojalá que sigan mandando más remesas familiares, pero en ningún momento existe el interés de apuntalar a políticas públicas para dirigir, para orientar de forma sostenible ese consumo familiar y potenciales inversiones de pequeña, mediana y gran empresa que emprendedores salvadoreños y salvadoreñas
tienen la capacidad en el exterior. ¿Por qué? Porque entonces eso ya entra a un plano de la competencia, y como aquí el estilo no es de libre mercado, aquí el estilo es de monopolios, de oligopolios y de mis intereses. Libre mercado cuando, y mis intereses están por sobre los demás. Y cuando soy parte de una élite política ligado a una élite económica, entonces se vuelve totalmente discriminatorio y excluyente. Ese es el modelo que tenemos acá. Entonces es el modelo de la migración forzada, que es un gran negocio, ¿ya? Y el retorno de ese negocio es remesas familiares, dirigidas al consumo para esos intereses de la élite financiera y política. Esa es la realidad, es el modelo que hay que cambiar. Bueno, alguien ha preguntado, ¿dónde están entonces esos 4.000 millones de dólares en remesas al año? Voy a un corte de regreso y vamos a ir, poniendo los puntos hacia dónde va a ir enfocado el INSAMI y cuáles son las primeras iniciativas que van a impulsar para darle vuelta a esto en temas diferentes, como el tema de representatividad, por ejemplo, ¿verdad?, de incidencia de la población salvadoreña viviendo en el extranjero, en el tema de la inversión y la orientación, en el tema, por ejemplo, de la previsión social. Aquí hemos hablado también, por ejemplo, que ya hay una muy buena cantidad de salvadoreños que viajaron a los Estados Unidos hace 30 años y que están jubilando ya en Estados Unidos y a lo mejor van a buscar El Salvador para su jubilación o para su retiro. ¿Estamos preparados para eso? Y me imagino que ustedes van a tener mucha incidencia con el INSAMI sobre estos puntos. Así que voy a un corte, regresamos unos pocos segundos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchas gracias por su sintonía esta mañana de viernes, fin de semana. Hablamos de temas de migración y mis invitados de hoy, Salvador Sanabria, director ejecutivo del Rescate de Los Ángeles, presidente honorario de Salvadoreños en el Mundo y hoy vicepresidente del Instituto Salvadoreño del Inmigrante, junto con César Ríos, director ejecutivo de ACEFIN, una institución que tiene que ver con el tema de la inversión y remesas y el manejo de las remesas en El Salvador, y también es el director ejecutivo del INSAMI. Salvador, ¿por dónde van a empezar con el INSAMI? Es decir, no es un buen viso el hecho de que los partidos no hayan estado en el lanzamiento del INSAMI. Y son los que, en última instancia, deciden las políticas, digamos, a nivel de legislación, de cómo se van a abordar los temas. ¿Con qué van a empezar ustedes? Bueno, el primer paso de la recién creada institución es obtener su personería jurídica. Y eso se hace ante un organismo gubernamental, que es el Ministerio de Gobernación. Ahí hay una sección que se encarga de registrar oficialmente y legalmente las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que funcionan dentro del país. Entonces el primer paso es lograr la personería jurídica de la institución. Sin embargo, en ese periodo que va a tomar ese proceso de legalización de la organización, nosotros ya estamos envueltos en una serie de iniciativas, y el primer acto que hubo después de juramentar a la junta directiva de la organización fue la firma de un convenio de cooperación con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para llenar esos vacíos técnicos de educación y de promoción del voto, del voto de los salvadoreños en el exterior para el próximo evento electoral en la nación. Segundo tema que vamos a abordar con una acción concreta es cómo orientamos a la familia salvadoreña que tiene familiares
residiendo en los Estados Unidos de manera irregular o informal, que van a ser beneficiados por una posible reforma migratoria, a que no caigan víctimas del fraude. Ojo con esto y atención a esto. Hoy, con la aprobación de la versión del proyecto de ley en el Senado, van a salir vendedores de espejitos humeantes diciéndole a su familia, a su familiar: anótese en la lista de prioridad. Si usted se anota en esta lista, primero va a pasar primero, y esto vale X cantidad de cientos de dólares o incluso miles si la gente se deja sorprender. Entonces debemos de lanzar una campaña de educación para que estos vendedores de sueños no vayan a ser víctimas de la estafa a los familiares en Estados Unidos, como también a los familiares que están esperando la reunificación de la familia salvadoreña en el plano de esa reforma migratoria. Ese es un segundo punto que vamos a abordar. Y el tercero es organizar, y ya César va a hablar de eso, una serie de proyectos de investigación, lanzando primero la recolección de los datos y las estadísticas y la información en los 6 ejes que el Instituto ha definido para su trabajo en estos próximos 3 años. César, las políticas públicas están basadas en la necesidad de la gente, ¿no? Y hacia ahí, obviamente, me imagino, van a orientar como INSAMI la insistencia de cómo se debe de gobernar en un país en donde la mitad de su población, o por lo menos un cuarto o más de un cuarto de su población, está fuera de las fronteras. Y que ese cuarto de la población que está fuera de las fronteras representan para este país únicamente remesas. Sí. ¿Cómo ustedes van a ejecutar estas políticas, o por lo menos la orientación sobre cómo se debe de legislar en estos temas? Mira, muy bien, pero antes tú hiciste una pregunta sobre la relación con los partidos políticos, ¿no? Y que es muy importante el tema político en nuestro país, porque sabes que se han dado 2 fenómenos en el último año que es digno de considerar para marcar sobre la necesidad que tenemos de conversar con todos los partidos políticos. Con todos los partidos políticos. No estamos hablando ni del partido de gobierno, ni los otros representantes, sino que es todo, porque hubo un problema. El presidente de la República aprueba el voto en el exterior y pasa a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa lo tiene ahí una cantidad de meses sin darle la prioridad que ameritaba para agilizar el voto en el exterior. Y esos tiempos en que se están discutiendo políticamente la aprobación de la ley, estaban quitándole el tiempo de la promoción de los salvadoreños en el exterior para que votaran. Y cuando lo aprueban, después se tomaron otro tiempo para el presupuesto y empiezan a perjudicar todo un proceso. O sea, que no se trata solo de, como decías tú, de aprobar leyes, sino que agilizar los mecanismos que hagan efectiva la aplicación de la ley. Y eso tiene que ver con un ambiente político, eso tiene que ver con partidos políticos. Y si los partidos políticos no escuchan este análisis del entorno migratorio, a saber cuándo le van a dar esta prioridad a la agilidad de la toma de decisiones. Ese es por una parte lo que tiene que ver con el tema político. De ahí pasó un fenómeno muy interesante que a mí me gusta mencionarlo, porque sabes que dentro de la aprobación hubo una propuesta de modernización de la Ley Nacional de Migración, que la propuso el anterior director de la Dirección General de Migración, y estuvimos sociedad civil, vinieron salvadoreños del exterior, la analizamos, estuvimos 3 días encerrados analizando la ley, y muy bien, pues, interesante la ley porque tenía ya una interpretación moderna basada en derechos humanos. Y ¿sabes lo que pasa? Sale el director de Migración y engavetan la ley.
que habíamos estado discutiendo. Eso puede ser intereses políticos vinculados alrededor del tema migratorio. Entonces, como INSAMI decimos, no, hombre, hay necesidad de conversar con toda la representación política partidaria en este país. Y eso es parte de la agenda que tenemos, incidir en el diseño de política pública. No hay en El Salvador política pública, y es de generar opinión. Y una cosa interesante es que hemos encontrado dentro del INSAMI es a quién le demandamos el diseño de la política pública. Se la demandamos al Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, y mira cómo se llama, Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior. O sea, no tiene que ver con el tema de migración, tiene que ver con el tema de los salvadoreños en el exterior. Y El Salvador ya el escenario de acción, el escenario de la migración ha evolucionado tanto que ya no somos solamente país expulsor, somos país receptor de extranjeros que vienen a vivir aquí, somos país de tránsito, y ahora le agregamos un elemento más que tiene que ver mucho con la reforma migratoria de allá. Somos un país de retornados, porque la cantidad de 300 a 400 salvadoreños que están llegando diariamente está teniendo un impacto. Y entonces el diseño de una nueva política pública tiene que tocar esos elementos nuevos de migración, no solamente de salvadoreños en el exterior. No es una ley, no estamos demandando, como INSAMI, una política pública de la diáspora. Estamos demandando una política pública de migración. Pero eso solo denota una cosa: no hay planificación. No hay intención en decir, bueno, en un corto, mediano y largo plazo, esta va a ser la condición de la discusión de la ley de migración y la atención a los salvadoreños en el extranjero. Es decir, claro, no puede haber otra cosa en esto. Y déjame terminar un poco la idea. Y entonces, ¿quién sería? Si no es el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, ¿quién es? El otro que maneja el tema es la Dirección General de Migración. ¿Y quién controla la Dirección General de Migración? Por mucho que queremos humanizar, inyectarle a la interpretación sobre derechos humanos del tema migratorio, Gobernación y Seguridad Nacional son los que manejan la Dirección General de Migración, está bajo su cargo. Por lo tanto, un instrumento de política pública basada bajo el concepto de seguridad nacional y gobernación sería una interpretación que no va de acuerdo a la realidad. Entonces, hay la necesidad de crear una estructura real del tema migratorio, que lo vea integralmente, y ahí es donde se encamina el INSAMI como el Instituto Salvadoreño del Migrante. Y quiero hacer énfasis en el nombre porque hemos tenido un año de estar trabajando e interpretando sobre cómo podría ser el instituto, y una de las primeras reflexiones que se tuvieron al interior es si nos llamábamos el Instituto Salvadoreño de la Diáspora o el Instituto Salvadoreño del Migrante, y al final concluimos que debería ser el Instituto Salvadoreño del Migrante, porque no vamos a ver solo el salvadoreño que se va, sino que vamos ya a tener una agenda de nación donde el tema migrante tiene que ver con la interpretación de la cotidianidad política y económica del país. Bueno, Salvador, aquí tenemos, creo, la oportunidad hoy mismo de hacer el planteamiento, quizás no solo a las autoridades, ¿verdad? Sino también a la gente que elige las autoridades. Yo decía, nosotros tenemos a los gobernantes que nos merecemos. No, son a los gobernantes que elegimos, ¿verdad? Cada 5 años y cada 3 años, si en el caso son diputados y alcaldes. ¿Qué papel debe jugar la gente, tanto aquí en El Salvador como en Estados Unidos o en otras partes del mundo, sobre estos temas que, de no tomarse muy en serio, podrían afectar al país grandemente, cuando ya las generaciones que tienen ese arraigo con El Salvador se vayan perdiendo o se vayan haciendo viejos, ¿no? Y retornen al país nada más a su retiro, pero esas remesas van a ir bajando, porque ya no es lo mismo el salvadoreño que se va, que deja a su familia, a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, a su esposo o viceversa, y que va a mandar esas remesas a los jóvenes ya nacidos en Estados Unidos, y hacia ahí no hay políticas. Todo recurso tiende a disminuir con el tiempo y a agotarse con el tiempo, y el recurso del capital humano que genera toda esa masa de dinero anual y que la ha generado en los últimos
32 años de la diáspora salvadoreña no va a ser eterno. Esta nación tiene que darse cuenta que es como un pozo de petróleo que tiene sus épocas de bonanza, pero también tiene su época de reducción de ese recurso y su época de extinción y agotamiento total del recurso. Entonces, ¿por qué la necesidad, como decía César, de una política de Estado más allá de los vaivenes de los ciclos electorales, de cada 5 años y de cada 3 años? ¿Por qué la necesidad de una política de Estado que mire el horizonte, que mire el bosque, pero también que mire los árboles y pueda de alguna manera atajar esta realidad del fenómeno migratorio y de la realidad transnacional de una nación transnacional como es El Salvador, y dirigir este fenómeno como oportunidad, como una vía del desarrollo de este país antes de que se agote, antes de que comience el ocaso de este recurso? Y esa es la gran apuesta, ese es el gran desafío. Y ahí donde el Instituto INSAMI quiere dar una contribución en un diálogo sincero, no solo con los partidos políticos, con la sociedad organizada, con los gremios que representan diferentes intereses en este país, para ver que encontremos las coincidencias y que podamos generar un consenso para generar una política de Estado que sea sostenible en el tiempo, que aproveche ese capital humano, aproveche esos recursos, aproveche a no solo los retornados, sino que la tendencia en aumento de los jubilados que van a regresar parcial o totalmente a residir en la nación de origen, tal como tu amigo que invirtió en Guatemala porque no encontró las facilidades para invertir en El Salvador. Esos son los temas que esta política de Estado, de nuevo, más allá del calendario electoral, debe abordar, y en un diálogo con todas las fuerzas. O sea, esto no debe ser una oportunidad o un coto de caza o un feudo exclusivo de una u otra fuerza política del país. A todos cobran el cheque ahí en la Asamblea Legislativa de un solo fondo, que es el Tesoro de la Nación. Del cheque viene de Hacienda, pues. Los recursos de ahí vienen, de nuestros impuestos, ¿verdad? Pero claro, ahí tienen diferentes colores de bandera y sabores y olores, pero no, entonces hay que pensar azul y blanco, ¿verdad? Como El Salvador, una nación que va más allá de los 20,000 kilómetros cuadrados que tiene el territorio nacional. Yo creo que ese azul y blanco no existe, excepto en los colores del Palacio Legislativo, hasta ahí, pero se queda afuera, lastimosamente. Si entrar a los pasillos y a los curules y a las oficinas y a las salas de discusión de los temas álgidos del país, creo que otra cosa fuera. Quiero agradecerles, Salvador, y a César por acompañarme esta mañana y mostrar un poco más allá de lo que se puede hacer y de lo que se podrá hacer de este Instituto Salvadoreño del Migrante, que justamente, me imagino, se van a meter en muchos líos cuando empiecen a exigir y van a decir y no nos preocupa meternos en lío. Que por exigir son de X o Y partidos políticos. Aquí así se maneja, ¿no? Para descalificar cualquier iniciativa buena que venga a resolver y a darle la apertura a la gente. Así que quiero agradecerles a ambos. Muy amables. Gracias, Gilson, por la invitación, y buenos días a los que nos ven aquí en la nación de origen y en el exterior. César, muchas gracias. Muchas gracias, Gilson. Mucho gusto. Un placer. También le agradecemos a usted por su sintonía. Le invitamos a que nos encontremos aquí el próximo lunes y le deseamos que pase un excelente fin de semana. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.